Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Una vez más, amigos, nos encontramos aquí en su programa Creed en sus profetas, el programa que nos trae el consejo inspirado que complementa a las Sagradas Escrituras y que nos abre un poquito más el panorama para poder profundizar en consejos que finalmente redundan en beneficio de cada uno de nosotros. Tenemos la presencia del pastor Bruno Razo y queremos también darle una cordial bienvenida. Gracias, Pastor Eber, una alegría estar contigo, estar con todos nuestros amigos, con todos nuestros hermanos, con los escritos de Elena de White, con la palabra de Dios, con lo que Dios tiene para que podamos entenderla más, aplicarla mejor. Hoy nos detenemos en 2 de Samuel, capítulo 9. 2 de Samuel, capítulo 9, nos habla de un acto que una vez más nos confirma y nos reconfirma esa actitud generosa de David. Mefiboset era un descendiente de Saúl, era hijo de Jonatán, que había quedado, podríamos decir, lisiado. Jonatán era el amigo de David. El amigo de David, ¿no? Había gente que aconsejaba a David, como hacían los reyes paganos de la época, a completamente arrasar con cualquier descendiente de Saúl. Porque era terminar con ese nombre. Exactamente, no era la costumbre, pero David reiteradamente se había negado a hacer eso y es más, es pasible este hombre Mefiboset de la bondad del rey David. ¿Qué nos dice, qué nos añade Elena White acerca de este episodio interesante que está retratado en este capítulo? Y encima hay un detalle así triste que hacía más dificultosa la vida de Mefiboset. Vamos a leer lo que dice Elena de White. En la fecha de la derrota de Saúl por los filisteos en la llanura de Jezreel, la nodriza de este niño, tratando de huir con él, lo había dejado caer y como consecuencia quedó lisiado para toda la vida. David mandó traer al joven a la corte y lo recibió con mucha bondad. Se le devolvieron las propiedades particulares de Saúl para el mantenimiento de su casa. Pero el hijo de Jonatán había de ser huésped permanente del rey y sentarse diariamente a la mesa real. Fíjate que le dieron algunos favores, ¿no? A pesar de su dificultad física, el favor de sentarse diaria, permanentemente, de por vida en la mesa del rey, lo cual ya era una situación de honra, ¿no? Claro.
Pero además, como correspondía por ley, también le devolvieron las propiedades que eran parte de su herencia, A través de su abuelo. a través de su padre, a través de su abuelo, ¿no? O sea que David lo trató como un hijo, lo tuvo en casa, pero al mismo tiempo lo reconoció como un hijo de Jonatán y de Saúl y le dio las propiedades que le pertenecían. Esto parece iluminar un poquito la forma como Dios trata a los seres humanos, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Sabes por qué? Porque si bien es cierto, nos toca el corazón y nos llama la atención, ¿no? Que cualquier gesto bondadoso hacia alguien que tiene impedimentos físicos no debería ser un motivo de aplauso, porque debería salirnos naturalmente. Claro. Infelizmente sabemos que no siempre es así. Pero además de eso, esta situación ilustra cómo el pecado a nosotros nos dejó lisiados, Claro. nos dejó perniquebrados, nos dejó imposibilitados de movernos con total libertad, con total velocidad, con total eficiencia. Pero Jesús, que es representado por David, y David, que es una ilustración, un símbolo profético de Jesús, que nos invita, nos hace sentar en su mesa real, pero al mismo tiempo nos promete una herencia de eternidad. Qué bueno eso. Realmente es tan simbólico este acto que nos ayuda a entender, a graficar el amor de Dios hacia todos los seres humanos. Parece ser que la actitud de Mefiboset era un poco de desconfianza. Obviamente, él pudo pensar, yo soy una amenaza. Claro, soy un pariente del enemigo. Del enemigo. Y aparentemente tenía esa desconfianza de que David estaba tramando algo, ¿no? ¿Cómo cambió la actitud de Mefiboset al ver que la bondad de David era genuina? Acá hay otra ilustración para aprender, ¿no? Porque a veces nosotros nos movemos por prejuicios. Me parece, me dijeron, percibo, escuché, y estamos a la defensiva. Y a lo mejor nuestra actitud defensiva es la que genera más distancia. Claro. Pero bueno, felizmente esta historia, la bondad termina ganándole a los prejuicios. Y Elena de White lo cuenta así. Los informes propalados por los enemigos de David habían creado en Mefiboset fuertes prejuicios contra él y lo consideraba usurpador, pero la recepción generosa y cortés que le mostró el monarca y sus bondades continuas ganaron el corazón del joven. Se hizo muy amigo de David y como su padre Jonatán se convenció de que tenía el mismo interés que el rey escogido por Dios. Así que, ¿cómo se vencieron esos prejuicios? Por la recepción generosa, por la cortesía, por las bondades continuas que ganaron el corazón. Así que si alguien nos trata mal o tiene prejuicios de que nosotros somos lo que no somos, no los vamos a ganar con otros prejuicios. El prejuicio genera más prejuicios. La violencia genera violencia, la descortesía genera descortesía. Por eso Jesús dice, si a alguien les hace mal, háganle el bien. Porque no le gano al mal con otro mal. Le ganamos al mal haciendo bien. Entonces fue eso lo que ganó finalmente el corazón de Mefiboset. Y ambos se sintieron realizados y vivieron diferente por esa actitud de David, contrarrestando los prejuicios y los temores de Mefiboset. Nos llama la atención grandemente que David muestra el espíritu que Jesús, siglo después, diría que es el espíritu de un hijo de Dios, ¿no? De hacer algo más allá de nuestros límites humanos, ¿no? O tal vez de nuestros prejuicios. Pudo haber dicho, suficiente con devolverle. ¿Para qué voy a atender? Va a Le ser doy las tierras y listo. Y listo, ¿no? Pero hizo que algo ya era más. bastante. Claro, claro. Él pudo haber dicho, ¿no? Las tierras de este anterior rey ahora son mías, como hacían muchos y todavía lo continúan haciendo, ¿no? Muchos gobernantes, pero él devuelve todo y encima tiene una actitud extra
es que el corazón humano es egoísta y cuando solo nos manejamos en términos de humanidad, pensamos solo en nosotros. A lo sumo, nuestro razonamiento es, bueno, ¿qué es lo mínimo indispensable que puedo hacer? Claro. Pero cuando Dios gobierna nuestra vida, no pensamos en nosotros, pensamos en el otro. Entonces nuestro placer no es qué es lo mínimo que puedo hacer, sino qué es lo máximo que puedo hacer por él. Y dice que el joven se convenció a sí mismo que David tenía un interés genuino por él, así como lo había tenido por su padre, Jonatán. Eso muestra que acciones valen más que palabras, ¿no? Totalmente. Es que el amor impostado enseguida se nota que es impostado, tanto como que el amor genuino y verdadero enseguida se nota que es verdadero y de corazón. Qué bueno, me gustó esa frase, impostado, me hizo pensar en el cantante que a veces tiene que un poquito modular la voz, pero no es su voz natural, ¿no? Y a veces nosotros tenemos actitudes impostadas, ¿no? Como que para forzar una situación, pero en realidad David estaba cantando con su voz genuina, estaba actuando con su carácter genuino de bondad y de respeto, ¿no? De dignidad hacia esta persona. Sí, y lo que es más que eso es un modelo de Jesús y ese es un modelo para mí. Qué bueno, el modelo que es Jesús para todos nosotros nos dice que tenemos que tratar a nuestros semejantes, ¿no? Con ese amor, como lo haríamos hacia nosotros mismos. Amigos, tenemos un consejo y enseguida retornamos. Hola, ¿qué tal? ¿Me acompañas a leer otra cita de los escritos de Elena White? Esta se encuentra en el libro Consejos para los Maestros y dice así: Nunca ha sido mayor que hoy la necesidad que tiene el mundo de enseñanza y curación. Está lleno de necesitados que requieren nuestra atención. Los débiles, los impotentes, los ignorantes, los degradados. La continua transgresión del hombre durante casi 6.000 años ha producido enfermedad, dolor y muerte. Multitudes están pereciendo por falta de conocimiento. Mira, estos libros y otros pueden ser parte de tu biblioteca personal y te invito a que los puedas adquirir buscando en la página www.aces.com.ar o visitando una iglesia adventista del séptimo día cerca del lugar donde tú te encuentres. También puedes descargar la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Volvemos siempre con el gusto, con el placer, porque vamos a recibir una invitación especial para nuestra vida y también la invocación para la bendición de Dios. Gracias, Pastor Eve. Ya mencionamos, el prejuicio genera prejuicio, la violencia genera violencia y el amor produce amor. Entonces, si recibimos el amor de Dios en nuestra vida, que esa presencia del Señor nos lleve a amar y a demostrar en la práctica que Dios está presente en nosotros. Ahora vamos a orar. Señor, ayúdanos a aprender de David, que siendo un modelo y un ejemplo de tu propia persona, nos muestra que la pregunta a hacernos no es ¿qué es lo menos que puedo hacer por mi prójimo?, sino ¿qué es lo máximo que puedo hacer por él? Que la pregunta a hacernos no es si el otro merece, sino como recibimos de gracia también damos. Dejamos todo en tus manos, lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Creed en sus profetas. Tenemos un encuentro el día de mañana a través de Nuevo Tiempo, su canal de esperanza. Nos vemos.